Buenos días a todos, buenas tardes. Un placer estar aquí otra vez en mi canal de YouTube hablando con un nuevo analista de BINEF que no conocía mucho, Rodrigo. Rodrigo es de Venezuela, trabaja en Londres y bueno, yo creo que haces algo muy interesante que es trabajar en el equipo del New Energy Outlook que se publicó el mes pasado. Bienvenido, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, John, un placer. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio. Cuéntanos algo sobre ti. Creo que es una Em, muy buena oportunidad. Sí, bueno, mi nombre es Rodrigo Quintero, como dices. Yo soy de Venezuela y estoy en el equipo de Energy Economics que nos enfocamos en el New Energy Outlook. Y, y bueno, lo publicamos hace poco y nada, súper interesado de que mostrarles a tu audiencia nuestros nuevos resultados. Buenísimo. Y me decías que llevas 2 años en BINEF. ¿Cómo te ha ido? Sí, Aprendiendo bueno, mucho. aprendiendo muchísimo. Los primeros meses como haciendo catching up de todo lo que estamos haciendo. Y bueno, después aprendiendo un poquito de cada uno de los sectores que cubrimos en el reporte porque es bastante extenso, pero muy interesante, la verdad. Buenísimo. Pues mira, vamos a entrar en materia porque nos has preparado una lámina y te agradezco mucho porque generalmente las presentaciones, bueno, aunque hablamos en español, se presentan en inglés, por lo menos diapositivas, pero las traduciste al español, o sea, buenísimo. Así que nada, yo pasaré las láminas y me vas guiando. Pero cuéntanos un poco sobre esa edición 2024 del New Energy Outlook. Ok, bueno, primero les voy a dar una pequeña introducción del reporte, del contenido y lo que tenemos, y luego vamos a indagar un poquito más en los resultados de cada uno de los escenarios. Este, Nuestros escenarios en NIO son escenarios realizados de una manera independiente, que esto nos diferencia en comparación contra los competidores. Son muy creíbles también, son reales, porque nosotros nos enfocamos específicamente en cada uno de los sectores y países que cubrimos. Esto lo llama mucho la atención a nuestros clientes, porque tenemos experticia de analistas alrededor del mundo en específicos sectores y países. Nuestros clientes, ¿cómo lo utilizan? Bueno, aquí en general es para planificación a largo plazo y corporaciones, instituciones financieras o reguladores eh, ven nuestros resultados, analizan por su lado y ven nuestros gráficos para por lo menos cambiar la gerencia de portafolios, desarrollar políticas nuevas que estén en línea con objetivos climáticos y analizar un poquito también cómo se puede desarrollar el mundo con los costos y las cosas que nosotros pensamos. En el próximo slide, también aquí mostramos las regiones que tenemos. Lo bueno de cada uno de los reportes que vamos actualizando es que vamos aumentando la exposición de las regiones que tenemos. Por lo menos este año eh, cubrimos Brasil, Surcorea y Vietnam para todos los sectores y para todos los escenarios. Y abajo a la derecha también pueden ver que para México, Chile, tenemos resultados específicos para el sector eléctrico. Que yo creo que esto es muy interesante porque tenemos para los dos escenarios también. Si seguimos adelante, les puedo explicar un poquito más de los dos escenarios. Nuestros dos principales escenarios siempre han sido un escenario de transición económica, donde todas las decisiones que se toman en él son racionales económicamente. Entonces significa que todos los resultados que vemos, en teoría, son los costos más bajos para el sector eléctrico, por lo menos, para la industria, transporte o edificaciones. Por el otro lado, el escenario climático, eh, comenzamos modelándolo ya con un objetivo preestablecido. O sea, nosotros partimos de la premisa de que necesitamos llegar a emisiones cero en el 2050 para así cumplir con los objetivos climáticos de mantenernos por debajo de 2 centígrados. Esta es la principal diferencia de los dos y lo que nos diferencia a Bloomberg NEF con otros escenarios que pueden encontrar allá afuera es que tenemos experticia regional y especializada en sectores. Utilizamos datos propietarios de Bloomberg y también proveemos una serie de data específica para países que están trending, como Brasil o Vietnam, que se le llama mucho la atención a los clientes. Podemos seguir y vamos con cada uno de los escenarios. Este es el escenario de transición económica. Um, en este gráfico podemos ver emisiones. Abajo están las emisiones por combustible fósil, carbón, gas y petróleo. El escenario sin transición es un nuevo concepto. Es simplemente
un escenario donde modelamos todos los sectores asumiendo que no existe ningún cambio en el tipo de tecnologías, combustibles y eficiencias que tenemos hoy en día. O sea, esto es como lo que llamamos nosotros en inglés el road to hell. Si no cambiamos nada, hacia allá llegamos. Y los colores que ven, Clean Power, Energy Efficiency y Electrification, entre el ETS y el No Transition, son aquellas tecnologías que se encargan de disminuir esas emisiones. ¿Qué es lo interesante, lo más interesante de este gráfico? Es las emisiones ya disminuyen un 27% comparado con hoy en 2050 si tomamos decisiones racionales económicas. Y son la mitad si las comparamos con el escenario de no transición en 2050. ¿Qué es lo que impulsa esta reducción en las emisiones? Bueno, o sea, ah, lo principal aquí son eh, lo que llamamos clean power, que son energías renovables y son responsables de 2/3 de las reducciones. El resto son electrificación en distintos procesos o transporte como vehículos eléctricos y mayores eficiencias. Eso es el resto de cómo vemos la reducción de las emisiones en un contexto económico. En la próxima lámina vemos las emisiones un poquito más específicas para cada uno de los sectores y comenzamos a introducir emisiones en un escenario climático. Las principales tendencias que nosotros vemos cuando vemos a cada uno de los sectores es que económicamente las emisiones solo se reducen en el sector eléctrico y en el sector de transporte. Y esto es porque las energías renovables como la solar o la eólica ya son competitivas y son más baratas que las otras alternativas. Y lo mismo con los vehículos eléctricos. Estos ya están compitiendo y vemos cómo siguen aumentando las ventas de vehículos eléctricos, impulsando la disminución de las emisiones. Por el otro lado, si vemos aquí los gráficos de industria de edificaciones están bastante planos. O sea, las emisiones, no hay muchas alternativas limpias o verdes para decarbonizar estos sectores y son por eso los que llamamos los más difíciles para llegar a net zero. Y es un desafío, te interrumpo, es un desafío, yo creo que en el caso de Latinoamérica, porque, bueno, pues es una región con bastante industria, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos países que tienen mucha hidro, muchas renovables ya y recursos renovables bastante buenos, pero el siguiente paso, bueno, diría también que el transporte en Latinoamérica es algo que hay que descarbonizar más, porque la penetración de vehículos eléctricos no es tan importante, pero sí, el sector industrial, me gusta mucho ese gráfico, la verdad. Sí, sin duda es de los sectores más difíciles. Entonces, lo bueno también de cuando vemos en la industria es que vemos cada una de las regiones. Entonces, en el caso de Brasil, podemos incorporar, modelar biomasa, por ejemplo, en industria, donde es algo como bastante individual del país. Y bueno, esa es la ventaja de ver país por país. En la próxima lámina podemos ver cómo evolucionan las fuentes de electricidad de manera global hasta 2050. Claramente hay una transición. O sea, las energías renovables en un contexto económico está supuesto su aumento. Y tomando en cuenta que en el ETS la demanda de electricidad aumenta 30%, mucho por la electrificación de varios sectores, eh, vemos que el 70% de la energía renovable para 2050 es suplido por energías renovables. Entonces, la mayoría de esto es energía eólica y solar, así que podemos esperar también, o sea, las instalaciones de estas en los próximos años es bastante grande. También la electricidad generada por combustibles fósiles en 2050 es interesante ver, ya que se espera que casi sea 1/3 de lo que fue en el año 2000, si los comparamos. Entonces aquí ya esto está como disminuyendo ya estructuralmente en el sector de electricidad. En la próxima lámina es interesante ver las implicaciones de un sistema distinto. O sea, es un sistema con mucha más energía intermitente. Entonces, lo que entendemos nosotros de esto es que el sistema tiene que ser mucho más flexible, evidentemente. Por el lado de la demanda existen opciones y por el lado de la generación existen otras. ¿Qué entendemos como demanda flexible? O sea, aquí contamos con vehículos eléctricos que se cargan cuando existe un exceso de energía solar o energía eólica, o aparatos que tenemos cada uno de nosotros en nuestras casas, como lavaplatos, lavadoras, que utilizan energía cuando hay un exceso también. En el lado de la generación, tenemos baterías, represas hidroeléctricas o plantas de gas flexibles que ayudan a estabilizar el sistema. Cuando hay picos de demanda, cuando baja algún tipo de generación renovable, estas tecnologías proveen la flexibilidad necesaria para el sistema. Interesante aquí, dos cosas que quiero resaltar es,
Si sumamos el rol de los vehículos eléctricos y las baterías, aportan el 12% de la demanda eléctrica de 2050. O sea, esto es un valor relevante. O sea, en 2050 son bastante importantes ambos. Y en el caso de las baterías, el incremento en su capacidad, si comparamos lo que tenemos hoy con 2050, es gigante. Llega en 2050 a 3.000 gigavatios, que es 43 veces lo que tenemos hoy. ¿Verdad? Es algo como una industria donde es interesante ver lo que pasa en los próximos años. En la próxima lámina, ya esta es la última del escenario económico, vemos cómo la demanda de carbón, petróleo y gas se comporta en el futuro. Vemos que carbón y petróleo, como dije antes, están en disminución estructural en general, y aquí no es solo contando con el sector eléctrico. En el carbón, el caso es principalmente por las energías renovables que las desplazan del sector eléctrico. En el caso del petróleo es distinto, es más sobre el sector transporte, ya que vehículos eléctricos van desplazando la demanda de petróleo y también hay incrementos en eficiencia en los vehículos que utilizan gasolina. En el caso del gas es un poquito más distinto, donde en el largo plazo, industrias que son difíciles de disminuir en emisiones comienzan a cambiar de combustible, lo que llamamos fuel switching. Entonces comienzan a cambiarse de carbón a gas, así que incrementan un 9% si comparamos con la demanda que tenemos hoy en día. Ya pasando al escenario climático, que llamamos también NZS, aquí comenzamos, este gráfico es la misma teoría del anterior, solo que ahorita incluimos las emisiones del escenario climático y lo comparamos con el de no transición. Aquí lo principal, lo que vemos es que disminuir las emisiones y lograr los objetivos climáticos requiere de muchas tecnologías. No es simplemente, bueno, vamos a construir todos los renovables que podamos, ¿no? Es esto y mucho más. Como en el ETS, vemos que la energía renovable y la electrificación son los primeros impulsores. Cerca del 50% proviene del sector eléctrico y un cuarto de electrificación de otros sectores. Pero el escenario climático tiene un rol importante también para otras tecnologías, como eh, tecnologías que capturan carbono en sus puntos de emisión, hidrógeno, biocombustibles y mayor eficiencia. Aquí es interesante también ver cómo las emisiones se reducen en distintos periodos. En el corto plazo, el sector eléctrico tiene que tomar como mayor parte de la responsabilidad. Y luego tecnologías que ahorita no son tan económicamente viables, ya comienzan, esperamos que ya tengan la tracción posible para comenzar a incorporarse en otros sectores. Siguiendo con la próxima lámina, vemos un poco cómo las fuentes de electricidad varían dependiendo del país. Y esto está relacionado con lo que les dije antes, que con nosotros como modelamos país por país, tenemos la capacidad de hacer como un poco de zoom en cada uno de ellos. Vemos que en general las energías renovables proveen la mayor parte de la electricidad para 2050. Eso es casi un dado en todas las regiones. Si vemos un poquito en Australia o en Latinoamérica, su porcentaje llega a 95%. Y en Latinoamérica especialmente vemos un rol importante para el hidrógeno, ahí para storage de largo plazo de electricidad. La energía renovable tiene penetración en todos lados y su porcentaje en 2050 depende de los costos locales, de los recursos que están localmente, de las limitaciones terrestres y las plantas que están activas hoy también. Por ello, tomando en cuenta las plantas que están activas hoy y los costos, podemos ver por lo menos en Asia o India que hay una fuerte participación de gas, de carbón con tecnologías que absorben las emisiones, o en Estados Unidos vemos mucho gas, porque tienen gas barato, tienen una flota de gas grande, entonces lo más barato evidentemente es simplemente incluir ciertas tecnologías que capturan estas emisiones. Me imagino que para la TAM el verde que llaman otras renovables, pues es para mucha hidro, ¿no? Sí, exactamente. Y justamente hablando de eso, si quieres pasar a la próxima lámina, vamos a ver el caso de Brasil. Ahí Brasil lo verde es una gran participación de energía hidroeléctrica. Y estos resultados para México y Chile también son
y son primera vez que los ponemos para el escenario climático, entonces están trayendo muchísima atención. Cuando vemos en ellos que entendemos, o sea, Brasil ha tenido ya un sistema relativamente decarbonizado. Usa un poco de gas, que este disminuye a corto plazo, pero tiene también un potencial muy relevante para energía eólica y módulos solares de baja escala. En el amarillo claro vemos que casi están al nivel de módulos solares de gran escala. Ahí es donde vamos identificando un poquito los potenciales de cada una de las tecnologías y cuáles son las más baratas. En el caso de México, históricamente ha utilizado una combinación distinta de combustibles fósiles para generar electricidad. Entonces, antes dependía muchísimo del gas y todavía. Entonces, lo ideal para ellos vemos que nuestros resultados sugieren que incorporen tecnologías que capturen emisiones en esa, que vemos ahí la parte verde grande, pero también igual es evidente el dominio de la energía solar y eólica por sus bajos costos. Chile es una historia similar, con gran incremento en energía renovable, sobre todo en módulos de gran escala. Ahí yo creo que ya podemos pasar a la próxima lámina y vamos cambiando un poquito de sector. Ahorita nos enfocamos un poco en los modelos de industria. Nosotros modelamos acero, aluminio, petroquímicos y cemento. La producción de todos ellos en las regiones principales que les mostré antes. Nuestros modelos incorporan costos que nos envía el equipo especializado de industria e incluimos limitantes como materia prima para reciclar o biomasa. Entonces aquí tenemos limitantes para reciclaje por lo menos. En este sentido, las tecnologías limpias compiten para reemplazar las plantas que ya están ahí, que evidentemente son las más baratas ahorita que están utilizando combustibles fósiles. Lo principal que vemos al modelar industria es que, a diferencia del sector eléctrico, no existe una tecnología que claramente se encarga de reducir las emisiones. Por ello, aquí en este gráfico de ejemplo mostramos producción global de acero. Vemos que hay incrementos en reciclaje, vemos que hay más hornos eléctricos, vemos que también hay un incremento en la utilización de hidrógeno, en la captura de carbón. Y todo esto sucede especialmente después del 2030, donde estas tecnologías ya deben haber pasado un proceso de demostrar que son capaces de producir en volumen y a bajos costos. La próxima lámina mostramos un poquito cómo en el escenario climático existen muchísimas tecnologías que necesitan trabajar para lograr este objetivo. En la fila superior mostramos las tecnologías que la diferencia entre el ETS y el escenario climático no es tan grande. Ya vemos por lo menos que en vehículos eléctricos en el ETS se espera un gran incremento. Entonces la diferencia no es tan grande comparado con la fila inferior. El cambio en estas tecnologías es mucho más radical. Si comparamos la línea de capacidad de captura de carbono, el segundo gráfico de izquierda a derecha abajo, la diferencia entre el ETS y el escenario climático es bastante radical. Y otra cosa importante de aquí es que todas estas tecnologías tienen interrelaciones. Si vemos combustible sostenible para aviación abajo a la derecha, entendemos que para producir esto necesitamos incrementar la producción de hidrógeno, que también está ahí abajo en el centro. Pero a la vez, para que este hidrógeno sea limpio y no emita, necesitamos que incremente la capacidad solar y eólica. Estos son el tipo de interrelaciones que nosotros tratamos de ver en las tecnologías para ver cómo se afectan los resultados y sus implicaciones. Incluso podemos ir un paso más profundo, bueno, si necesitamos más renovables para producir más hidrógeno, para producir más combustible sostenible para la aviación, para esas renovables necesitamos más red eléctrica o modernizar la red eléctrica, especialmente otra vez en el caso de la TAM y, por ejemplo, México, que es el país del momento ahora con la elección, o sea, la red eléctrica no es del nivel que se requiere para llegar ahí. Entonces, ahí van a necesitar muchísima inversión sobre ese tema, yo creo. Sí, exactamente. Totalmente. Bueno, este es el tipo de ejercicios que ver estos resultados es interesante y lo hacemos bastante en nuestro equipo. Y cuando tú mencionas red eléctrica, esto va a lo que mencionamos atrás con la flexibilidad. O
O sea, si vamos incorporando más renovables, necesitamos un sistema mucho más flexible. Claro, volviendo a esa buena lámina que enseñaste, ¿no? La flexibilidad, ¿no? Exacto, Baterías, vehículos eléctricos, o sea, si agregas todo a la red eléctrica, imagínate. exactamente. Bueno, si quieres pasamos a la próxima lámina. Aquí, este es un análisis que incorporamos por primera vez en NIO. Es sobre la utilización de los suelos. Em, esto es para mostrar un desafío que tienen todos los países y regiones, que tiene tres puntos principales, que necesitan continuar instalando más energía renovable, que evidentemente cubre bastante espacio, mientras tenemos suficientes alimentos para una población que va creciendo y dejamos suficiente espacio para biodiversidad. Aquí tenemos el cambio en requerimientos del suelo en el escenario climático, en los cuadrados que ven a distintos tonos, y donde el espacio podemos enfocarnos un poquito en la renovable y vemos cómo aumenta 15 veces. O sea, es un aumento relevante. Lo mismo para biocombustibles. Si comparamos los terrenos que se utilizan hoy para producir biocombustibles, en 2050 necesitamos 4 veces eso. Ya podemos seguir a la próxima lámina No, es que... súper interesante esa lámina. Estaba un poco reflexionando sobre eso, pensando sobre todo que la COP biodiversidad de este año es en Cali, Colombia. O sea, creo que en Latinoamérica también tienen que pensar en esas cosas, ¿no? El uso de la tierra, ¿no? O sea, es buenísimo que Claro, hayan integrado eso, ¿eh? sí, bueno, sí, está trayendo mucho interés, la verdad. Y bueno, si el COP de biodiversidad es en Colombia, estoy seguro que estos temas seguirán. Y te voy a preguntar, buenísimo, que vamos a hablar de inversión, porque siempre que presentamos esas cifras y todo eso, o sea, al final es cuánto dinero se requiere para llegar ahí, ¿no? Y yo creo que es lo que nos vas a comentar. Exactamente. En, exacto, en la primera lámina, el análisis de inversión, este año continuamos agregando más subcategorías, entonces los números siguen aumentando, de acuerdo, vamos agregando más cosas. Y nuestros resultados muestran que que el escenario climático es 19% más costoso que el económico. Nosotros dividimos la inversión en dos categorías principales. Aquellas que consumen electricidad, que vemos ahí en la columna de demand, y las que generan electricidad en la oferta o supply. En la demanda existe una diferencia clara si comparamos lo que tenemos en el escenario económico contra el climático, que existe muchísima más inversión en vehículos eléctricos, la zona verde que vemos ahí. Por el lado de la oferta, la inversión se distribuye entre más subcategorías y lo interesante y difícil de esta sección es que hay mucha inversión en tecnologías que actualmente no son viables económicamente. Entonces tiene que haber mucha inversión pronto ah, para desarrollar proyectos pilotos que pronto sean capaces de producir en volumen y económicamente. Ya con la próxima lámina, Ujú. hablando un poquito más de inversión, eh, seguimos comparando los dos escenarios y vemos cómo evoluciona los puntos de inversión en cada uno de estos periodos que vemos en el axis de la X. En el caso del escenario climático podemos recordar lo que mencionamos antes, que es muy importante actuar rápido y literalmente antes de 2030. Entonces, por ello el aumento en inversión que ocurre entre hoy y 2030 es el mayor y aumenta 204%. Yo creo que eso es lo más relevante de esta lámina y ver cómo sigue aumentando a largo plazo. No, o sea, lo presentamos, bueno, hicimos muchos viajes en Latinoamérica y presentamos el NIO 2023, ¿no? Y esas cifras con que eran, creo que era 174% y luego un poco más, etcétera, ¿no? O sea, más o menos la tendencia es igual, o sea, el año pasado se invirtió 1,7 trillones, que es la cifra récord, pero al final estamos lejos de donde, o sea, necesitamos invertir mucho más cada año hasta 2050, ¿no? O sea, es brutal, Exacto. ¿no? Y si eso es a nivel mundial, imagínate en los países que invierten menos. Y otra vez voy a hacer referencia a México, que pasó de 7 billones en renovables en 2017 a está un billón, ¿sabes? Al año, ¿no? O sea, cada año que están atrás o sea,
va a ser más difícil, ¿no? Volver a invertir más para llegar a 2050 Sí, net zero. exactamente. O sea, es un desafío enorme, o sea, a nivel de inversión. Increíble esas cifras. Totalmente de acuerdo. Yo creo que con esto ya podemos pasar a la próxima lámina, que es un QR que le recomendaría a la audiencia, si quiere ver el sumario ejecutivo, leer un poco, está disponible públicamente y también ahí tenemos unos datos públicos de manera global que puede mostrar un poquito los resultados que tenemos. Rodrigo, perdón que me equivoco. Estoy fascinado con lo que has enseñado, entonces, me quedé sin voz casi, pero, pero te agradezco muchísimo, de verdad, o sea, buenísimo, creo que otra vez ha salido del horno hace poco, entonces disfruten un poco esas cifras. Miren en la web un poco bueno, el resumen ejecutivo, por primera vez han puesto esos datos públicos, algunos datos públicos. Para los que ya son clientes y usuarios de BINEF, obviamente está en la página web y yo sé que se van a escribir más reportes ad hoc de industria, de Latinoamérica, etcétera. Entonces, en los próximos meses, es que quédense atentos, creo que vienen más cosas. También vamos a intentar hacer algo así con el Electric Vehicle Outlook que lo acaban de sacar esta semana. Pero, Rodrigo, no sé, ¿alguna última palabra que quieres mencionar al público? Y si no, pues nos despedimos. Sí, yo creo que no tengo más nada que agregar. Fuiste bastante completo con esa despedida. Nada más que agradecerte por la invitación. Pues buenísimo, pues a ver si te vemos en persona en Latinoamérica para algún evento de Bloomberg. Claro, claro. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vemos pronto, Guillón. Cuídate. Gracias. Bye.